Amigos de Venezuela, siempre Venezuela, de esta manera iniciamos nuestra edición del día de hoy correspondiente al 28 de junio del 2023. Como siempre, lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto, repito, un equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores y corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Como siempre, nos acompaña Carlos Ucategui, el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta. Y por supuesto, dándole la bienvenida a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Excelente. ¿Y tú cómo te sientes? Bueno, bien, hay un dato importante, un estudio muy importante referido al tema de las comunicaciones y cómo los venezolanos se informan en Venezuela, pero siguen generando, antes de hablar de ese tema, vamos a hablar de las reacciones que tuvo el gobierno frente a la decisión ayer de la Corte Penal Internacional de continuar con la investigación, autorizar la continuación de la investigación por parte del fiscal Karim Khan sobre los hechos de crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio venezolano. La reacción del gobierno fue muy fría, obviamente eso esperábamos, pero muy limitada, porque el único que formalmente se pronunció sobre ese tema fue la Cancillería, fue el Ministerio de Relaciones Exteriores, afirmando dos cosas. De todas las cosas que dicen, hay dos cosas que son rescatables. Primero, que rechazan la decisión de la Corte Penal Internacional, de la Sala de Cuestiones Preliminares, y rechazan también esta decisión de continuar con la investigación, pero indican que van a apelar esa decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, un derecho que tienen basado en el Estatuto de Roma. El Estado puede apelar a esta decisión, pero ocurre que con esta apelación agota el proceso de apelaciones, por lo menos en las etapas preliminares del proceso. O sea, la próxima oportunidad de apelación que tiene el gobierno es hacerla dentro del juicio. Pero en este momento, antes de que se formalice la acusación y se formalice el juicio, solamente tiene una oportunidad y el gobierno la agota con el anuncio que ha hecho ayer de que va a apelar la decisión. Una cosa importante que según el Estatuto de Roma, la apelación del gobierno que va a solicitar que nuevamente que se suspenda la investigación de la Corte Penal Internacional, la solicitud no paraliza la investigación. Es decir, no tiene efecto sobre la investigación. La investigación puede marchar en paralelo a la solicitud del gobierno. Y esto pues todavía le sigue dando manos libres a Karim Khan para continuar con su investigación. ¿Qué te parece eso, Carlos? Bueno, Alan, tal como lo estás indicando, hay una sencilla resolución. El fiscal es el que tiene la decisión, su grupo de jurisconsulto y el gobierno, como lo dijiste, fríamente no supieron cómo calcular este evento que les venía encima. Es decir, los arropó, porque sencillamente, Alan, el régimen de Nicolás Maduro no tiene actores principales, personas ligadas a un consenso en el tema de lesa humanidad y por supuesto tienen que estar callados. La cuestión va a seguir. Como lo dijiste ayer, le dieron luz verde a este personaje que sabe lo que está versando y el gobierno no tiene sino los brazos cruzados, deben estar echando números, no van a entender lo que es el Estatuto de Roma, ellos creerán que es el Estatuto de Cuba o de Nicaragua, el Estatuto de la ex Unión Soviética, pero al fin y al cabo los tienen atrapados, están arropados en un laberinto. Sí, hay una situación bastante clara. Esta decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, ellos no la esperaban para este mes. Ellos la esperaban para mediados de año, para, Sí, para, para, perdón, para mediados de agosto. Ellos esperaban más o menos ese lapso. O sea que la decisión se tomó anticipadamente y los agarró fuera de balance porque no tenían preparada ninguna respuesta o estrategia.
Y esto, pues, es a lo que se acostumbra el gobierno, a preparar ataques, a preparar estrategias comunicacionales para destrozar los argumentos de la razón con la publicidad, la propaganda. Pero esto no lo pudieron hacer en este momento y bueno, ya les pasó frío como una daga. Le ha llegado y le ha generado una circunstancia pues bastante complicada y bastante difícil al régimen de facto que ahora tiene que empezar a bailar fuerte porque la investigación de Karim Khan va con todo y como dicen los muchachos. Es decir, no les queda opción, Alan. Acuérdate algo, el país ha quedado sin diplomáticos, sin cancilleres de experiencia. Aparte de eso, no es democrático. Ellos saben que han cometido crímenes de lesa humanidad en muchos años. Y fíjate que hasta el punto que hasta han hablado, han versado temas que no van acorde a esta situación. Repito, tú eres abogado, sabes por dónde van los tiros y esto va a seguir causando ciertas limitaciones cada día más al régimen de Nicolás Maduro, porque no tienen otro cauce sino seguir con esta noble causa que se ha hecho muy, pero muy importante en Venezuela y por supuesto para este conflicto de víctimas. Bueno, una declaración que me indignó, que la estaba leyendo hoy, dice, y uno dice hasta dónde llega el colmo del descaro. La Asamblea Nacional ilegítima, la de Maduro, la del 2020, elaboró un comunicado a propósito del Día del Periodista, un Correcto. comunicado de salutación durante el día de ayer. Pero ¿qué pasó? En ese comunicado se dice que en Venezuela por primera vez se ha alcanzado un ejercicio libre del periodismo. Se dice también que en Venezuela no se persigue periodistas. Se dice también en ese comunicado que se garantiza la libertad de expresión plena, que los medios de comunicación han crecido durante este periodo. Sí, de Y 400 a 1500. sí, y que, bueno, todo es felicidad en el ambiente periodístico, en el ambiente comunicacional. La gente, los periodistas pueden decir lo que ellos consideren. Y uno cuando lee esto dice, bueno, ¿qué país, de qué país, a qué país se refieren? ¿De dónde están tomando esa información? Porque la verdad es que uno sabe y uno vive la persecución contra el periodismo en Venezuela. ¿De dónde sacaron esta locura? No sé. ¿Qué te parece eso, Carlos? Mira, Alan, esta gente no está ni siquiera preparada, no versa ni siquiera los temas. Ese es un club de foca que lo que da es asco ya de solamente oírlo y ver la pronunciación que hacen. Aparte de eso, lo lamentable del caso, Alan, es que hay muchos periodistas que están arrodillados al lado del régimen de Nicolás Maduro que no son ni siquiera unos verdaderos graduados. Son personas que los colocaron influenciadores, tuiteros, etcétera, pero versar ese tema donde no hay persecución periodística, informativa, mira, han torturado, han dañado, han roto equipos, han cerrado cada día más emisoras, en lo que va de año van 210. ¿Cuántos periódicos hay en Venezuela que tengan actualmente papel? Solamente dos, el diario Maluco Vea y el otro diario de Caracas, que hoy día son del régimen. ¿Y dónde se consigue ese periódico? En la capital. Porque de resto, en ninguna otra parte de Venezuela consigue un impreso, un periódico, es decir, impreso. ¿Cuántas estaciones de radio hay? Hablan de que no han cerrado y cerraron todos los circuitos nacionales de estaciones de radio. Es decir, que el que vive en el estado Bolívar no sabe lo que está pasando en los llanos y el de los llanos no sabe lo que está pasando en el estado Zulia. La información cada día es peor. El cierre automático que han hecho con los portales digitales. Es decir, estos no saben ni lo que están hablando. Bueno, y han vuelto a utilizar la excusa del bloqueo. Dice que los periódicos cerraron porque no hay papel y no hay papel porque hay el bloqueo. Entonces yo me pregunto, ¿no es la empresa ubicada en Uberito, en el oriente de Venezuela, la que suministra insumos de papel al mercado nacional y especialmente a los periódicos? No es, eso es una empresa nacional que desde hace años tiene el monopolio y la exclusividad de la distribución del papel periódico en Venezuela, una empresa del gobierno.
Lo que pasa es que ellos la manipulan con criterio político y solamente dan papel a los periódicos oficialistas y se lo niegan a los periódicos independientes. El Estado venezolano también tiene bajo su potestad el monopolio de la importación de todos los químicos vinculados al tema de la impresión. Correcto. Y ellos venden eso como les da la gana y a quien les da la gana. Así que esto de decir que el bloqueo es el que ha cerrado medios, por favor. Eso es ridículo, Alan, porque Sí, fíjate, hace 10 años, varios periódicos muy conocidos dentro de lo que es la frontera binacional, estamos hablando desde el estado Táchira, Mérida, sobre todo en el estado Zulia, ya tenían que estar importando los cilindros o las bobinas, como se llaman, del papel periódico. Aparte de eso, hiciste una referencia muy importante, Alan, un toque maravilloso, donde desde hace más de una década no se fabrica, no se elabora, no se produce con la pulpa de la madera el papel periódico en el país. Es decir, que eso también lo han cerrado. Es decir, que todo lo que toca esta gente lo vuelve, vos sabéis cómo. sí, yo me acuerdo que el tema del papel periódico, especialmente durante el gobierno de Chávez, se utilizaba para presionar a los medios impresos Correcto. y decirle no le suministro papel a quienes atacan al gobierno. Y eso es muy conocido. Hay varios periódicos en Venezuela que fueron humillados de esta manera. Ustedes tienen que hablar bien del gobierno si quieren que les den un papel. Y bueno, el negocio cada vez se hizo más difícil hasta que los medios no aguantaron. Mira, el hecho de que Panorama, que Con era 106 años. pro gobierno, en un tiempo fue pro gobierno, Siempre lo fue, siempre lo fue. después mantuvo una línea, una muy delgada línea de independencia y por eso la sancionaron, la castigaron y le negaron los insumos a Panorama, un diario poderoso. Con El Nacional, 106 años de fundado. claro, el Nacional y así otros medios, los que no han podido cerrar, los han comprado. Y bueno, y así marcha el tema de la libertad de expresión en Venezuela, que me parece un insulto a la inteligencia este comunicado de la Asamblea Nacional Ilegítima recordando y saludando el Día Nacional del Periodista en el país. Increíble, pero cierto. Sí, Bueno, sí, algo increíble. hablemos de otro tema importante. El 62,9% de los venezolanos considera que hay censura en las redes sociales y el 80% asegura que han recibido información falsa. Lo que, según la ONG Espacio Público, a través de su director Carlos Correa, deja en evidencia que hay desconfianza respecto a los medios en la nación y además las políticas públicas reducen la libre circulación de ideas y de opiniones. O sea, el hecho que el 62% de los venezolanos estimen que aún dentro de las redes sociales hay censura, implica hasta dónde ha llegado el intento de control del Estado del flujo de información en Venezuela. ¿Qué tal? Bueno, eso es una cuestión que lo hemos venido versando, no de ahorita, Alan, ya como quien dice en 3 años y tanto del programa Siempre Venezuela. Nosotros nos hemos dado cuenta porque cuántos mensajes omisivas o noticias te llegan a tu teléfono o al computador. Cantidades, Alan. Y de esas 100, solamente vemos verificables, confirmadas unas 10 o 12. El resto son noticias que no sabemos ni quién las suscribe, de dónde proceden. Son muchas veces con unos nombres que son hasta bien raros, como Caraota, Ñema y Tajal. Es decir, no hay credibilidad en algunas informaciones y esto también trasluce muchos efectos de desconfianza comunicacional a las poblaciones. Bueno, la Universidad Católica Andrés Bello publicó un artículo, un libro llamado Consumo Informativo y Cultural de Venezuela. Esto lo realizó el investigador, el digno investigador Marcelino Bisbal, quien ha señalado las tendencias de medios y comportamientos de las redes sociales. Para que ustedes tengan una idea, en Venezuela, 4 de cada 10 venezolanos, según este estudio, se informan a través de la televisión y la radio. 29,6% por la televisión y 12,4% por la radio. Solo el 7% visita páginas web de noticias
y el 0,9% periódicos impresos. Increíble estas cifras, ¿no? Ahora, mira esto en las redes sociales. El resto de la gente, es decir, un 70% de la gente se informa a través de las redes sociales. Por ejemplo, 11,1% recibe en Venezuela noticias a través del Instagram, 10,8% por WhatsApp, 2,5% por Twitter y 1,2% por Telegram. Es decir, en redes sociales, las que se mueven para informar es Instagram y WhatsApp. ¿Qué tal? Bueno, eso me asombra de algo, ¿no? Ya que es la universidad y sabemos que es de muy buena fuente. Pero sí es cierto, Alan, Instagram y WhatsApp son los más confiables en este punto de información, noticias, última hora. Y ha bajado, fíjate cómo ha bajado la información en el Twitter, ¿no? Pero fíjate algo, no han nombrado, ¿te acuerdas cuando Face era una de las redes más vistas en noticias? Es decir, no se ha nombrado tampoco. Es decir, que es la realidad de lo que estamos viviendo o se está viviendo actualmente en Venezuela. Bueno, mira este otro detalle de la investigación. La gente consume noticias por boca a boca o interacción social. El 9,2% de los encuestados se nutren de lo que pasa en el país por medio de amistades, vecinos, familiares y personas cercanas. Es decir, claro, es mi círculo privado, mi círculo cercano, es al cual yo le doy más credibilidad. La radio Bemba, Exacto, la radio Bemba. Y la radio y la televisión son herramientas fundamentales para la mayoría de las personas en el momento que quieren obtener información y noticias, a pesar de que ha disminuido la fuerza de ambos por las razones de que se han cerrado muchos medios y obviamente por la situación de el atractivo que representan las plataformas digitales para los usuarios. Pero, ¿qué tipo de información? Y ahí es donde yo me pregunto, voy más allá del estudio, ¿qué tipo de información se puede publicar en Instagram? O sea, puras píldoras. No hay investigación de profundidad, son titulares y uno o dos párrafos. sí, Esa es la, titulares chucutos, Alan. claro, esa es la nueva, de ser esto cierto, eso nos obliga a repensar los medios de comunicación y repensar el proceso de información, porque ocurre que si una persona, la mayoría de los usuarios, recibe noticias a través del Instagram, ¿cómo presentamos las noticias en Instagram que cumplan tres requisitos? Que sean éticamente responsables, que sean verificables y que sean también realmente de información y que cumplan las 5 WH que nos enseñaron a nosotros en la Escuela de Comunicación Social. O sea, Correcto. ¿cómo cumplir todo eso en una línea de titular, una foto, un video y dos párrafos? Increíble, pero hasta esto ha llegado la minimización de la información en Venezuela. Sí, Alan, y es preocupante porque ¿tú te acuerdas que hace un tiempo atrás tuvimos una conversación donde yo te hice esta pregunta, Alan, ¿qué será de los nuevos comunicadores sociales, del nuevo renglón de periodistas dentro de unos 2 o 3 años? Bueno, ya me lo estás indicando con este pequeño punto. Es decir, que dentro de unos 10 años en Venezuela el periodista dirá, ¿usted sabe leer y escribir? Tome el título. Es lo que pudiese ocurrir en un momento dado. Sí, lamentablemente ahí vemos que cada vez se cierra más el círculo de la información en Venezuela. Hay que pensar muy bien esto, ¿no? Los datos que arroja este estudio hecho por el muy serio Marcelino Bisbal le dejan a uno pensando sobre una realidad informativa en un país en donde se han creado desiertos vastos, desiertos comunicacionales, en Por donde hay supuesto. cada vez menos medios de comunicación, en donde el periodismo ha sido asaltado por piratas, que también hay que decir eso, y en donde los medios de comunicación, incluso los digitales,
se van más por la vía del show, la manipulación a través del show, y menos por la seriedad, la ética y la responsabilidad a la hora de plantear informaciones. Así que esos son temas vitales porque se vinculan también con la necesidad de defender la democracia en el país, porque los medios tienen que ser justos y adecuados y para poder, equilibrados. y claro, independientes para poder defender este derecho de la libertad de expresión contenido en la democracia. No en balde se dice que uno de los pilares de la democracia es la libertad de información y expresión. Siempre le hemos Y dicho, el cuarto poder, ya tú sabes cuál es. sí, pero fíjate una cosa, yo creo que ese poder se ha disgregado, se Se ha ha minimizado totalmente. minimizado, sí, por una razón, por esta razón, primero por las condiciones del mercado, las condiciones de el propio ejercicio profesional, la persecución, la censura, la autocensura, son tiempos difíciles para el manejo de la comunicación en Venezuela. Pero esta circunstancia, esta estadística que anuncia la investigación de la Universidad Católica, deja muy en claro el camino que tenemos que recorrer sin miedo, con mucha esperanza, pero también con mucha prevención. Esto es lo que nos indica para el ejercicio del periodismo y la comunicación social en Venezuela. Sí, Alan, fíjate que tocaste un tema que es muy interesante y sobre todo algo que te voy a comentar, que sé que vas a estar de acuerdo. Fíjate algo, nuestra colega y colaboradora del programa, Julie Pineda, al igual que Alberto, les está costando muchísimo la información de las zonas del sur, parte del oriente y de Delta Macuro. Sencillamente les hice la pregunta, ¿qué ha pasado con esos estados? Y ellos me dicen algo. Cada día hay menos portales digitales y abren o suben noticias cada 72 horas. Tal como lo estás indicando, están coaccionando, tienen cerrado, censurado totalmente a los medios informativos en esos estados. Fuera del tono, aparte de lo que sería la lectura, los impresos no tienen una secuencia en las estaciones de radio. No hay noticieros, Alan. Nosotros acostumbrados en Venezuela desde las 5 de la mañana a tener un noticiero, o sea, regional, local o nacional. Bueno, el nacional desapareció hace años. El regional ha mermado y son, como dices tú, noticias acomodadas al gusto del régimen. Y las locales es más de un 75% de música y algunos que otros hechos culturales que no tienen ninguna trascendencia. Es decir, pero la información como tal ha desaparecido. Bueno, sí es. Una de las víctimas de cualquier régimen autoritario es la información, la verdad y, lógicamente, el ejercicio profesional y serio del periodismo. Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, Alan, pero déjame decirte algo, ayer viendo en tu estado de WhatsApp, me hiciste recordar algo viéndote en esa máquina, brother, ¿no? Trabajando en la información. Y recordé que así lo pasamos todos. Y comenzábamos con el realito, el medecito y el bolivita para ya llegar y buscar la información en los monederos de que existían de moneda. Bueno, Alan, también una preocupación, te dejo este punto. Las primarias, el toque de las maquinarias, ¿dónde está? Y sobre todo en las zonas binacionales. Bueno, buen provecho para todos. Estaremos muy pendientes de lo que ocurre en el transcurso de la tarde y les deseo buen provecho a todos. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y de regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. 100 días, parece poco, parece mucho. Usted fijará el lapso, pero 100 días cumple hoy Tarek William, Tarek El Aixamí, el que hace poco era el poderoso del sector petrolero nacional, desaparecido de la opinión pública, desaparecido del visor de la opinión pública. La agencia EFE española ha recordado durante el día de hoy esta fecha, 100 días. Él tuiteó el 20 de marzo un tuit que decía, en virtud de las investigaciones sobre los graves hechos de corrupción, he tomado la decisión de presentar mi renuncia
como ministro del Petróleo, y desde aquel momento no hay pistas sobre el paradero y la condición del exfuncionario del gobierno de Venezuela. Desde marzo, la Fiscalía y el Ejecutivo, que llevaron una purga anticorrupción que dejó al examí y a su equipo fuera de juego, no han ofrecido ningún nuevo dato sobre el poderoso político que, pese a estar señalado en Estados Unidos por narcotráfico, ocupó la vicepresidencia de la República y la cartera de Relaciones Interiores y de Justicia. ¿De qué se le acusa? Se le acusa, según el gobierno, de estar vinculado a una trama de corrupción dentro del Estatal Petróleo de Venezuela, la principal empresa del país, adscrita a la cartera de Estado que él lideraba, porque él era el ministro del Petróleo. Luego de 72 horas de silencio del escándalo, el examen salió a la luz solo en el mundo cibernético para comunicar su dimisión e iniciar la alta factura de cruzada de anticorrupción que ha emprendido el régimen de facto, la cual hasta los momentos tiene 61 detenidos, todos imputados, entre otros delitos por traición a la patria. La Fiscalía, recuerda F, no ha informado de acusaciones contra el ministro, o sea que hasta el momento el examen no tiene acusaciones formales. Tarek William Saab se negó a responder preguntas sobre el tema en una rueda de prensa ofrecida el pasado 5 de abril, cuando prefirió no adelantar ningún nombre particular. Para explicar su omisión sobre el caso, Saab remarcó que él estaba hablando de quienes ya estaban aprendidos, entonces eran 51, de lo que se deduce que el examen aún no estaba bajo las rejas de esta fecha. Sin embargo, el total de detenidos contabilizados por la Fiscalía subió a 61 sin que la institución confirmase o desmintiese la posibilidad de que el vicepresidente figure en este listado. El examen no tiene detalles en las páginas de la Fiscalía del Ministerio Público o en la data del Ministerio Público, no aparece como imputado, señalado o vinculado a algún caso. La última pista sobre este expediente provino del exministro de Comercio Exterior, Jesús Farías, quien a una emisora de radio le confirmó que la examen estaba siendo investigado por la justicia por el hecho de haber ocupado un cargo clave en la industria que terminó envuelta en el escándalo. La investigación será la que arrojará si tuvo responsabilidad administrativa en la corrupción descubierta, pues la responsabilidad política sí la tuvo, dijo entonces Jesús Farías, y por eso él salió. Sin embargo, hasta el momento, el examen de 48 años está desaparecido. No se tiene idea en dónde está. Se presume en dónde pueda estar, pero tampoco si el gobierno lo va a acusar, no lo va a acusar, o bajo qué condición lo tiene detenido, como testigo, como parte de la trama, e incluso como líder de la operación criminal. Pero nada de esto ha dicho el régimen de facto. Y el principal protagonista de esta historia, el monto que como consecuencia de la corrupción dejó de percibir la nación, es un dato que los poderes públicos continúan sin revelar. Esto lo ha dicho la agencia española EFE en un interesante trabajo sobre los 100 días de desaparecido que tiene el señor Tarek El Aissami. Vamos ahora a escuchar el reporte de María García, lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela. Lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela Radio en Colombia, Curazao y Bonaire. Lo que usted no escuchó con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy miércoles 28 de junio de 2023. Se suman otros yucpas al plantón tribunalicio en la ciudad de Maracaibo, exigiendo liberación de 3 de sus miembros retenidos el pasado 15 de junio en el puente General Rafael Urdaneta. Fuga de petróleo que oscurece al lago de Maracaibo se suscita en área de explotación Urdaneta de Petróleos de Venezuela. PDVSA alerta a la Fundación Azul Ambientalista. CLES y CNP Zulia entregaron en concurrida y aplaudida sesión Premio Estadal de Periodismo y Botón Honor al Mérito Gremial 2023. El gobernador del Zulia inicia trabajos de reasfaltado y bacheo
en Prolongación 5 de Julio, Sabaneta, La Limpia y zonas adyacentes. Ministerio Público designó a fiscal 45 de Derechos Humanos para investigar a 2 funcionarios quienes presuntamente vaciaron 3 cauchos a un carretillero en la ciudad de Maracaibo. 12.000 toneladas de asfalto se colocaron en el municipio de San Francisco, anunció el alcalde Gustavo Fernández, quien destacó que el proceso de bacheo también reactivará a otras comunidades sureñas. Internacionales. 11 lesionados dejó explosión en Tulepec, México, zona histórica de producción de pirotecnia. Tormenta tropical Adrián visualizada en el Pacífico, México, podría evolucionar a huracán categoría 1. Deporte. Delegación venezolana sumó 3 nuevas medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo viernes 30 de junio de 2023. Bueno, los familiares de Marbella de Sousa iniciaron una huelga de hambre indefinida frente al Ministerio Público en rechazo a las declaraciones dadas por el fiscal impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, quien el pasado 31 de mayo calificó como invasora a de Sousa. Señalan los familiares que aseguran que fue acusada sin ningún tipo de pruebas y exigen que se haga justicia. Pese a que la dueña de la propiedad alega que su casa fue invadida, el hermano de Marbella de Sousa ha dicho que su familia reside en el inmueble desde hace casi 7 años como inquilina e incluso mantenía una amistad con el propietario. Cuenta que la noche del viernes 26 de mayo, la fiscalía junto con 2 patrullas de la policía se presentaron sin ningún tipo de orden en compañía de Mariela Viloria, dueña del inmueble, para hacer una revisión y una entrevista a su hermana. El sábado 27 fuimos a la fiscalía para llevar los recibos de pago donde se hace constar que no hay ninguna invasión y hasta una carta de residencia que mi hermana tenía desde hace 2 años, de hace 2 semanas atrás, para hacer unos trámites. Pero no le aceptaron nada, ni ese día, ni el lunes siguiente, ni en estos días. Así que la señora fue detenida como invasora, a pesar de tener pagos realizados por la cancelación de esta vivienda que se encuentra en el estado Falcón. Entre las pruebas figura un documento en el que se muestra que Viloria, quien es abogada, fue representante legal de Ronnie Quevedo, pareja sentimental de Marbella de Sousa, en el año 2017. Afirma que su mayor sorpresa fue que ella tenía una orden de aprehensión. No le preguntaron a nadie, no pidieron papeles, no indagaron en el condominio para demostrar si lo que se decía la dueña de la casa era verdad. Pues estas acciones se criminalizaron la condición de inquilino. Y ha sido la manera que ha encontrado esta gente propietaria de la casa para meter en un estado de presión a una mujer venezolana que aparentemente es inocente. Vamos a escuchar Notiaudio El Pitazo, alianza informativa con Siempre Venezuela. Notiaudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina. Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. OMS advierte que pisar cucarachas es malo para la salud. Recientemente, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos advirtió que las cucarachas son portadoras de bacterias capaces de contaminar alimentos y causar salmonela. Además, la OMS las ha identificado como transportadoras de enfermedades como la fiebre tifoidea, disentería y estafilococos. También pueden causar ataques de asma o alergias. Missy Henriksen, especialista en control de plagas, advirtió en una entrevista con el medio ABC que la manera correcta para erradicar estos molestos insectos del hogar es buscar ayuda profesional capaz de ejecutar una fumigación adecuada.
Mueren tapiados 2 trabajadores cuando instalaban tubería en la carretera vieja Charallave-Caracas. Escuchamos un reporte de Rosana Batistelli. El hecho ocurrió en el kilómetro 28 de la carretera vieja Charallave-Caracas, a la altura de la cortada de Maturín, cerca del mediodía del 27 de junio. A través de su cuenta en Twitter, el viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda, informó que los fallecidos fueron identificados como José Fernando Ortiz Sáenz, de profesión ingeniero, y Reinaldo José Sucre Amarista. En Zulia, yucpas vuelven a exigir en el Palacio de Justicia la liberación de indígenas. Los yucpas entraron a la recepción de los tribunales ubicados en el centro de Maracaibo y se apostaron en el lugar para exigir celeridad en el proceso legal que hay contra los detenidos. Uno de los caciques del grupo, Olegario Romero, dijo que llegaron a la sede del Poder Judicial a exigir que les respeten sus derechos y que les cumplan con la liberación de Zenaida Romero, Alfonso Romero y Francisco Romero, quienes fueron detenidos hace 12 días en el Puente General Rafael Urdaneta. Día del Periodista, precariedad y falta de incentivos afectan el ejercicio de mujeres venezolanas. Mariani Hernández nos comenta lo siguiente. El ejercicio del periodismo en Venezuela se ve afectado por la precariedad laboral, los bajos salarios, la falta de estabilidad y de empleos dignos, así como las largas jornadas de trabajo. Además, las mujeres en este ejercicio tienen la carga adicional de cuidar a sus familias, lo que limita su tiempo personal. Estas son las conclusiones del Instituto Prensa y Sociedad en un informe publicado en su página web y realizado por la Red de Mujeres Constructoras de Paz. Maduro pide al Ministerio de Salud estudiar posibilidad de prohibir venta de cigarrillos electrónicos. Valentina González amplía esta información para nosotros. Nicolás Maduro pidió el lunes 26 de junio al equipo médico y científico de su gobierno evaluar la posibilidad de prohibir la venta de cigarrillos electrónicos en todo el territorio con el objetivo de cuidar la salud de los venezolanos. Ya existe una regulación de estos productos en la fabricación, comercialización y uso de cigarrillos electrónicos publicada en la Gaceta Oficial. La misma prohíbe, entre otras cosas, la venta de estos dispositivos a menores de edad. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, escuchemos el trabajo de nuestra compañera Yuli Pineda, corresponsal para Siempre Venezuela en la Gran Caracas, oriente y sur del país. Saludos a Alan Peralta, Carlos Miura Uzcategui y a la audiencia en Colombia, Aruba y toda Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. A esta hora tenemos nuestro resumen informativo. Director general del 6CPC, Douglas Rico, afirma que detenidos en Colombia no pertenecen a la peligrosa banda del centro del país, el Tren de Aragua, pese a lo señalado por las autoridades de ese país. De esta manera indicó que es una campaña internacional para criminalizar a los inmigrantes venezolanos. Precisamente el jefe de este Cuerpo de Seguridad Nacional hacía este llamado de alerta con el objetivo de exigir que se respete a los inmigrantes, ya que estas personas que fueron detenidas simplemente no tienen nada que ver con esta peligrosa banda, el Tren de Aragua. En otra información tenemos que 2 personas murieron por alud de tierra en la carretera vieja Charallave-Caracas. Así lo informó el viceministro de Gestión y Riesgo, Mayor General Carlos Pérez Ampueda, quien explicó que dicho deslizamiento se registró en el kilómetro 48 de la carretera vieja Charallave-Caracas. Los fallecidos quedaron identificados como José Ortiz y Reinaldo José Sucre, cuyos cuerpos fueron rescatados luego de la alud de tierra y piedras que les cayó encima. Es importante manifestar que también en este hecho
Otras 2 personas fueron rescatadas con vida, quienes de inmediato fueron trasladadas hasta el centro asistencial más cercano. Este suceso se registró precisamente por la cantidad de agua que ha caído durante las últimas horas en la región central del país, situación que provoca estos deslizamientos de tierra que han generado la muerte de estas 2 personas. Bien, esto es todo por los momentos. Soy Yuli Pineda, CNP 6871, con las informaciones de la Gran Caracas, Oriente y Sur de Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. En el país se produjeron 3.900 protestas nada más entre enero y mayo de este año, lo que arroja un promedio de 26 manifestaciones callejeras cada día, según los registros publicados hoy por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. El coordinador general de esta organización no gubernamental, Marco Ponce, explicó durante un foro virtual organizado por Amnistía Internacional que 86% de los reclamos tienen que ver con la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que constituye el epicentro de la conflictividad social en el país. Detalló que del total de protestas, 2.863 estuvieron motivadas por la exigencia de derechos laborales, especialmente para denunciar el bajo nivel del salario mínimo, un monto fijado por el Ejecutivo que equivale a menos de $5 mensuales. También, por otra parte, los pensionados y jubilados reciben menos de $5 al mes y ellos protagonizaron 557 manifestaciones en las que exigieron mejores ingresos y denunciaron que el dinero no les alcanza para cubrir las necesidades básicas como la alimentación o la compra de medicamentos. Además, en los primeros 5 meses del año, la ONG documentó 340 protestas relacionadas al mal estado de los servicios, lo que incluyó reclamos por fallos eléctricos o falta de agua potable, suministros que dependen exclusivamente del Estado. Ponce señaló que las protestas, siempre de carácter pacífico, han tenido lugar en Caracas y en 23 estados del país. Solo en mayo, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizó 602 manifestaciones callejeras, la mayoría impulsadas por organizaciones de trabajadores de la administración pública. Así que sigue el país protestando, manifestándose. Esta es una enorme cantidad de protestas para un país como Venezuela. Y bueno, empieza el dolor de cabeza de los padres representantes, porque el anuncio que ha hecho Francisco Méndez, presidente de la Asociación Venezolana de Educación Católica, ABEC, es contundente. Hizo un llamado a las instituciones educativas para que establezcan matrículas escolares siguiendo los parámetros que proporciona el Ministerio de Educación y tomando en cuenta otros aspectos como la ubicación o estructura del colegio. Hay realidades económicas muy fuertes en el país y no podemos cobrar por debajo de lo que requiere para poner en funcionamiento el colegio. Lo importante es que el colegio presente muy bien su proyecto a los representantes, dijo Méndez. Explicó que en el caso de ABEC posee 2 tipos de instituciones, las que son autosustentables y las que son subsidiadas por parte del Estado. En ambos casos, es necesario que las matrículas se establezcan en conjunto con su comunidad de padres y representantes. No podemos establecer una misma tasa para todos, afirmó. Vamos a llegar a un criterio donde sea accesible para el bolsillo del representante, de la gente que tengo alrededor de mi colegio. Colegio que está en una zona popular no puede poner costos altos, hay que adaptarse a la situación del lugar donde está. ABEC tiene adscritos centros educativos ubicados en sectores rurales y poblaciones indígenas, donde para los representantes es imposible realizar una colaboración monetaria. Es una tarea propia para cada centro educativo. Por eso no podemos decir algo que valga para todos nuestros centros. Lo que sí es claro es que viene aumento en la matrícula escolar, viene situaciones de incremento y los padres y representantes, además de estos costos, tendrán que pagar todo lo que se refiere a útiles escolares, que es otro de los gastos más importantes que realizan los padres y representantes cada año. Hay una noticia importante, es el tema de las primarias y la votación. El influencer venezolano Melanio Escobar explica claramente cómo se hace la inscripción al proceso de primarias en el exterior.
Vamos a colocar este video. En el video de hoy les voy a explicar cómo actualizar los datos para poder participar en las primarias de la oposición y elegir el candidato que nos va a representar en las presidenciales del 2024. Como muchas personas me lo han pedido, voy a explicar cómo es el proceso de actualización de datos en el registro para poder votar en las primarias de la oposición en el exterior, fuera de Venezuela. Lo primero es ingresar a la página de internet primariaexteriorbe.com. En ella te van a pedir que ingreses tu número de cédula, tu fecha de nacimiento, valides que no eres un robot y continuar con la inscripción. Una vez hecho ese paso, te va a pedir en qué país, en qué estado y en qué ciudad quisieras participar en las primarias de la oposición y luego te va a pedir información de contacto para verificar tu identidad. Vas a ingresar tu correo electrónico y el teléfono que estás utilizando. Lo siguiente que va a suceder es que te va a llegar un correo electrónico al correo que ingresaste en la forma con un link que te lleva a ingresar una fotografía de tu documento de identificación, bien sea el pasaporte o la cédula de identidad. Otra que es un selfie que te tienes que tomar por algún motivo, verificación de identidad, y luego otro selfie sosteniendo el documento de identidad. No sé si es que quieren abrir una especie de Only de documentación o qué sé yo, pero ese es el proceso. Ya luego de eso se actualizan los datos para poder participar en la elección de las primarias en octubre de este año. Así que bueno, ya saben, ya les recorrí paso por paso. primariaexteriorbe.com, llenar el formulario, ingresar en tu correo electrónico, ir al link que ahí te envían para poder subir una foto de tu documento. Ojo, la foto la tienes que tomar con el teléfono, no lo puedes subir escaneada. Un selfie que te tienes que tomar, pones tu mejor sonrisa y listo. Y la foto con el selfie con el documento. Y ya, espero les sirva, se registren y participen en la primaria para que elijan a quienes ustedes creen que los representa mejor para las elecciones presidenciales del 2024. Chao. Bueno, hay que motivar la inscripción para las primarias en el exterior. Los venezolanos tienen la posibilidad de participar en este proceso electoral. Hay que tomarse su tiempecito para hacer todo el proceso, que es sencillo, es fácil, es ágil y tiene una rápida verificación. Vamos ahora a escuchar a Michelle Carrillo, nuestro corresponsal en la costa atlántica colombiana, desde Barranquilla. Saludos y bendiciones para Alan Peralta, Carlos Miro Auscategui y a toda nuestra distinguida audiencia de Siempre Venezuela Radio. Estamos transmitiendo desde Barranquilla, costa atlántica de Colombia, el periodista Michelle Carrillo de la Hoz. Y estos son nuestros titulares del día de hoy. La agenda del presidente Petro para este miércoles en La Guajira. Paz total, en 2 semanas se define su futuro en la Corte Constitucional. Pelea de pandillas bajo la lluvia, una zozobra sin salida. Policía y ejército toman acciones frente a peaje humano de Tasajera. Este martes el presidente Gustavo Petro y su gabinete se desplazó hasta el corregimiento de Nazaret, en Alta Guajira, para anunciar un plan de restauración, uso sostenible y protección de 24.000 hectáreas en el Parque Nacional Natural Macuira. Un proceso que contará con una inversión de 40 millones de pesos y que se ejecutará con el apoyo de las autoridades étnicas tradicionales de la región. El mandatario también participó en el diálogo social de autoridades guayú, en el que sostuvo que continúa evaluando las medidas que implica la declaratoria de emergencia económica y social, con la que busca atender las principales problemáticas que aquejan a los habitantes de La Guajira, entre esas la escasez de aguas. Además detalló que en las reuniones protocolarias que han tenido con las fuerzas militares ha planteado un esfuerzo de aquí a agosto en la recuperación de los agüeys. Durante su discurso el jefe de Estado anunció recursos para el hospital del municipio de Uribia, además de informar sobre la creación de equipos médicos que trabajen en la medicina preventiva. El presidente advirtió de que esto se trata la reforma que él está planteando en el Congreso.
Violar el trámite en el Congreso de la República y el no existir un concepto del Consejo de Política Criminal hacen parte de las razones detalladas de la ponencia presentada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que busca tumbar la llamada paz total impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, según el coordinador ponente de este proyecto ante el Congreso, el senador Ariel Ávila, en un plazo de 2 semanas la Corte definirá el futuro de la ley 2272 de 2022, por medio del cual se habilita al gobierno nacional a hacer acercamientos de paz con organizaciones como la disidencia de la FARC, Clan del Golfo y otros grupos armados. Una de las mayores preocupaciones que surgió con esta nueva postura de la Corte se basa en el futuro de las negociaciones que se adelantan con el ELN y el cese al fuego pactado con algunos grupos. Y ante esto, el congresista de Alianza Verde, Ariel Ávila, explicó en diálogo con este medio que los procesos antes expuestos no se verán afectados. Como lo veníamos comentando en anteriores ediciones de estos reportes, las lluvias se han convertido en algunos sectores del suroeste de Barranquilla en un motivo de preocupación. Solo basta con que caigan las primeras gotas de agua para que decenas de jóvenes salgan a las calles y terminen adentrados en batallas campales. Las comunidades de 7 de abril, Conidet, Carrizal, Las Cayenas, El Pueblito, Las Gardenias, 7 de agosto, El Bosque, Las Américas, Santo Domingo y La Sierrita, entre otros barrios, se encuentran en alerta debido a que en medio de esos enfrentamientos ha pasado de agredirse con piedras a las balas. Acá vienen pelaos a pelear, pelaos que ni son de por acá. Vienen de los barrios La Paz y Los Olivos a tirarse piedra cuando cae el aguacero. Salen de todos lados, parecen que se multiplicaran, aseguró un comerciante que cuenta con un almacén a pocos pasos del puente peatonal que divide el pueblito con la pradera. El hombre indicó además que este tipo de episodios se convierte en una afectación para su economía. El problema es que algunas piedras rebotan en los vidrios del negocio y uno tiene que cerrar temprano. Por estas razones, así se pierde la plata. Los comerciantes de la zona también aseguran que algunas pandillas han adoptado por citarse durante la noche para enfrentarse y así afectan la tranquilidad de las personas que se prestan a descansar tras su jornada laboral. La Alcaldía Municipal de Pueblo Viejo realizó este martes 27 de junio un consejo de seguridad con el objetivo de revisar el tema que hoy afecta a los permanentes usuarios de la vía Ciénega-Barranquilla por las llamadas peajes humanos, que son retenes ilegales que hacen pobladores del corregimiento de Tasajera para exigir dinero a los conductores de todo tipo de vehículos. Según lo que se conoció por este medio de comunicación, la mesa de trabajo fue presidida por el alcalde Fabián Obispo Borjas y el coronel Yacid Montaño Granado, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, jefes policiales de otras unidades y el Ejército. En detalles hablaron de algunas medidas judiciales que serán tomadas para evitar a los llamados peajes humanos que se han viralizado en redes sociales y ha sido denunciado masivamente por distintos conductores que transitan en la troncal del Caribe. Y con esta nota, esperando que las autoridades tomen medidas para evitar este tipo de peajes y alcabalas, llegamos al final de la transmisión por el día de hoy. Desde Barranquilla, costa atlántica de Colombia, reportó para ustedes el periodista Michel Carrillo de la O. Será hasta una próxima oportunidad. Con este remix sabrosito de Guaco, iniciamos el último segmento del programa en la tarde de hoy, en este mediodía informativo de Siempre Venezuela, la edición meridiana de Siempre Venezuela. Bueno, al menos 288 agresiones a defensores de derechos humanos en lo que va de año han sido determinadas por la ONG Centro de los Defensores y la Justicia, que responsabiliza al Estado de estos ataques, al Estado venezolano, al régimen chavista de esos ataques. La abogada Mariana Romero, miembro de la organización no gubernamental, explicó que además que entre el 2017 y el 2022 se registraron 2.050 agresiones, entre las que figuran las amenazas e intimidaciones, el hostigamiento, la promoción de leyes restrictivas y los ataques digitales contra activistas
y agrupaciones sociales. Y solo en lo que va de este año preocupa el aumento significativo de estas agresiones. 288 agresiones contra la defensa, promoción, exigencia de derechos, sostuvo Romero durante un foro virtual organizado por Amnistía Internacional. La jurista cree que el Estado no tiene intención real de cumplir con las 328 recomendaciones que la Organización de las Naciones Unidas hizo a Venezuela en su examen periódico universal del año pasado. Varias de ellas tienen y están relacionadas con la necesidad de proteger el espacio cívico y a quienes defienden los derechos. Por el contrario, aseguró, el gobierno profundiza el cierre del espacio democrático. Esto a pesar de que la comunidad internacional tiene su mirada en Venezuela y ha exigido un entorno seguro para el trabajo social. La respuesta del Estado sigue siendo continuar con la criminalización, la represión y el control social, subrayó. La ONG ha pedido al Estado generar mecanismos efectivos para el pleno y libre ejercicio de las acciones de defensa y acción humanitaria. La posición entonces de esta ONG venezolana, Centro para los Defensores y la Justicia. Alfredo Romero, representante del Foro Penal en Venezuela, analiza la decisión de la Corte Penal Internacional donde decide continuar la investigación formal por crímenes de lesa humanidad. Escuchemos esta visión que tiene Alfredo Romero sobre este tema. Hola, ¿cómo están? Es Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, y quiero hacerles un resumen sobre esta decisión del día de hoy de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional. En esta decisión se autoriza formalmente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a continuar con la investigación formal que por crímenes de lesa humanidad se había comenzado en noviembre del año 2021. Esta investigación había sido suspendida por la oposición del Estado venezolano, y en este litigio, en esta incidencia ante la Corte Penal Internacional, se decide pues que en Venezuela no se están realizando suficientes investigaciones genuinas en relación con crímenes de lesa humanidad, por lo tanto la Fiscalía debe continuar. De ahora en adelante pues ya se comienza formalmente a colectar evidencias, colectar testimonios para en un futuro eventual una decisión donde se establezcan responsabilidades y se pueda posteriormente llevar a cabo un proceso judicial y determinando pues responsabilidades específicas por crímenes de lesa humanidad. Obviamente esto toma tiempo, puede ser poco, puede ser mucho, no hay un tiempo específico establecido, pero lo importante es que esta es una victoria de las víctimas que han venido solicitando que esta investigación se lleve a cabo, y hay que recordar, así como la decisión lo dice, que no se trata de responsabilidades del Estado venezolano, como si se ha tratado, debo decirlo, de engañar o de manipular la información, sino se trata de investigaciones en relación con individuos que han presuntamente hasta ahora cometido crímenes de lesa humanidad y que formalmente se puede establecer su responsabilidad. Bueno, Alfredo Romero del Foro Penal se explica desde su punto de vista el análisis sobre la decisión tomada por la Corte Penal Internacional de permitir al fiscal Karim Khan continuar con las investigaciones en el proceso sobre Venezuela. Bueno, Venezuela y Colombia, lamentablemente, fueron considerados como los países menos pacíficos de Latinoamérica, según un estudio publicado por el Instituto para la Economía y la Paz con sede en Sydney, Australia. El estudio publicado hoy reveló que ambos países se encuentran en la posición 140 debido a la violencia interna en los conflictos sociopolíticos. El índice de paz global consideró que Uruguay es el país más pacífico de la región, al ubicarlo en la posición 50. El instituto con sede en Sydney y otras oficinas en Londres, Nueva York, Harare y Ciudad de México evaluó en su 17º informe los niveles de paz de 163 países y territorios, 99,7% de la población mundial. Después de Colombia y Venezuela, los países latinoamericanos más bajos en el índice son Brasil, Haití, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Perú, Cuba, Ecuador, República Dominicana y Bolivia, mientras que Paraguay y Panamá comparten el puesto número 68.
El año 2022, según este informe, fue un año sangriento, nada más con las 238.000 muertes por la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión rusa a Ucrania. Sobre el tema de la violencia en varios países, señala que es necesario atender que esta violencia se está incrementando y que demuestra la necesidad de políticas públicas que permitan de alguna manera disolver los conflictos y enfrentar los conflictos de manera pacífica. Vamos a escuchar ahora un reporte, el de Juan Pablo Azuaje, nuestro corresponsal en Chile para Siempre Venezuela. Saludos a Lance Peralta, Carlos Murauskátegui y audiencia en Colombia y Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. Desde Chile, les contamos que diversos inconvenientes se han presentado durante el proceso de empadronamiento emprendido por el presidente Gabriel Boric, y son cientos los migrantes que han pedido se mejore el proceso. Aunque ya el empadronamiento biométrico se encuentra en su tercera fase, son muchos los problemas que los migrantes han enfrentado y que les ha dificultado llegar a esta instancia. Desde el Servicio Nacional de Migraciones, han buscado ofrecer respuesta a las diferentes solicitudes, pero estas van desde correos que no llegan hasta regiones que no aparecen en el formulario de registro. Se estima que son más de 100.000 personas las que se han empadronado, a la espera de que esto pueda significar una respuesta positiva a una eventual regularización de los migrantes que ingresaron por vías irregulares a Chile. El empadronamiento también ha dejado en claro las fallas que se registran en los distintos entes, incluyendo a la Policía de Investigaciones PDI, con personas que afirman que tienen hasta 3 años con autodenuncia realizada y aún no han recibido ningún tipo de respuesta. Desde el Servicio Nacional de Migraciones ya indicaron que el proceso para contactar a quienes realizaron las primeras 2 fases del empadronamiento biométrico será hasta el 6 de octubre de 2023 y se hará por medio de notificación por correo electrónico. A la par de todo esto, son miles las acusaciones que caen sobre este organismo por las demoras en los retrasos sobre el otorgamiento de visa definitiva, y es que hay personas que esperan respuesta desde el año 2019. Todo esto influye no solo en la posibilidad de regularizar su situación en Chile, sino de poder salir del país de manera legal. A la par de esto, la comunidad venezolana también se encuentra a la espera de poder conocer los posibles lugares donde se realizarán las votaciones para las elecciones primarias de la oposición con miras a las elecciones presidenciales. Es conocido que el proceso no se realizará en la sede de la Embajada venezolana, por lo que los migrantes esperan se logre ubicar espacios accesibles. También se espera que las ciudades del norte del país y algunas del sur como Temuco y Puerto Montt, donde hay una gran cantidad de venezolanos, sean tomadas en cuenta para este proceso electoral. Esta es la información que tenemos hasta el momento y no me despido sin antes invitarles a seguir con Siempre Venezuela Radio. Será hasta una próxima oportunidad. El Hospital Binacional de Paraguaypoa y la ONG Alimenta la Solidaridad registraron entre mayo y junio de este año al menos 60 casos de niños con desnutrición, quienes presentan patologías médicas a raíz de la mala alimentación. El director del Hospital Binacional, Domingo González, aseguró que en el centro de salud contabilizan 25 casos de niños, niñas y adolescentes con desnutrición, cuyas edades oscilan entre 1 y 8 años. La mayoría de ellos provienen de la Alta Guajira. Los 35 casos restantes los lleva la ONG Alimenta la Solidaridad a través de un comedor comunitario llamado Hijos de Paraguaypoa, que presta servicio médico a los infantes con déficit nutricional. González dijo que entre las causas de la desnutrición está la falta de información dietética y nutricional que tienen los padres y representantes de los niños, aunado a la cantidad de infantes que no han sido desparasitados. Otro factor muy importante es la ingesta de agua no tratada. Los niños consumen este líquido que no ha sido purificado, sumado a la mala alimentación, lo cual acelera las enfermedades que produce
la desnutrición. Así, en este caso, se demuestra el abandono que tiene el Estado venezolano en La Guajira en la parte venezolana, y cómo esto está afectando a la población indígena que habita esa zona. Con esta información cerramos nuestra edición meridiana de Siempre Venezuela. Como siempre, le hemos llevado información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño, mucho respeto, un equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores y corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Nos despedimos entonces hasta la tarde, de 4 a 6 en la edición vespertina de Siempre Venezuela, como siempre a través de estos mismos canales, y esperando que tengan un buen provecho. Nos despedimos. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.